El río Mersey en Liverpool, Inglaterra. Durante 2 siglos, el principal puerto migratorio de Europa a Norteamérica. Más de 7 millones de personas partieron de estas costas para empezar una nueva vida en un nuevo mundo. ¿Quién iba a imaginar que de este mismo paisaje norteño saldrían 4 revolucionarios musicales cuya obra llegaría a todas las partes del globo y afectaría las vidas de millones de seres humanos? Se les conocía como los Beatles. Fueron pioneros en todo lo que hicieron. Solo llegaremos a ser dibujos animados para siempre. Eran los amigos que querías tener. A cualquiera le gustaría disfrutar de este tipo de amistad. No, tendremos que cambiarlo, estoy seguro. No podemos. Basta. Nadie podía igualar la variedad de su música, el alcance de sus letras y su simbolismo lírico. Crearon la música pop británica y la dieron a conocer por todo el mundo sin despeinarse. No importa que a la gente no le gusten nuestros discos, nuestras pintas o lo que decimos. En 1961 la gente comenzó a darse cuenta de que aquí estaba sucediendo algo y que podría llegar muy lejos. La historia de los Beatles. Esta es la calle donde John Winston Lennon pasó los primeros 6 años de su vida. Nacido en octubre de 1940, Julia, su madre, fue quien proporcionó a John su interés por la música y le enseñó acordes con su banjo. John se crió en casa de su tía Mimi, que vivía muy cerca. Esta era autoritaria y estricta, aunque cariñosa. Cuando John deseaba tocar su guitarra, se le mandaba fuera de casa. Cada día pedaleaba hasta el Instituto Quarrybank, donde se le consideró conflictivo. Suspendió todas las asignaturas, pero ya prometía como artista. En marzo de 1957 fundó su primer grupo musical, los Quarrymen. Entró por los pelos en la Facultad de Bellas Artes de Liverpool e, influido por el ambiente bohemio de finales de los años 50, pasó muchos ratos en las tabernas locales con un joven y prometedor escritor, Bill Harry. Me llevaba muy bien con John. Tenía un carácter muy fuerte y un sentido del humor bastante raro. No había duda de que tenía carisma, pero yo también aprecié su talento. Su tía Mimi decía que siempre se acordaba de mí porque fui la primera persona que le llamó genio. John tenía madera de escritor, de artista y de músico. El grupo de John tocó aquí al aire libre en una fiesta dada por una iglesia en el verano de 1957. Después, ese mismo día, se trasladaron al salón de actos de la iglesia, donde a John le presentaron a un muchacho de 15 años que impresionó a los Quarrymen por su conocimiento de letras de rock and roll y su habilidad para afinar una guitarra. Su nombre era Paul McCartney. Poco después fue invitado a formar parte del grupo de John. Contiguo a la Facultad de Bellas Artes donde estudiaba John, se encontraba el Instituto de Liverpool, donde estudiaban Paul McCartney y George Harrison. Los dos iban a clase en el mismo autobús. George, cuyo nombre fue tomado del rey Jorge VI, nació en una modesta vivienda en febrero de 1943. Era un joven y prometedor guitarrista que había tocado en varias bandas de los alrededores de Liverpool antes de unirse a los Quarrymen de John Lennon. Pero fue en casa de Paul, en el número 20 de la calle Forlin, donde floreció el tándem de compositores Lennon-McCartney. Los dos pasaron horas al piano llenando cuadernos con sus primeras composiciones, entre ellas I Saw Her Standing There y Love Me Do. Los Quarrymen actuaban como los Silver Beats y los Silver Beatles. Cuando Pete Best se convirtió en su batería en agosto de 1960, cambiaron su nombre por el de los Beatles. Creo que en aquellos tiempos nadie era en verdad consciente del enorme potencial que tenían porque no lo tenían. Su talento como banda no se manifestó hasta después de su primera actuación en Hamburgo. Fue en Hamburgo donde recibieron lo que yo llamo su bautismo de fuego, porque tocaban en este ambiente muchas horas, hasta 8 horas o más cada noche, noche tras noche. Tenían que fraguarse como un grupo de directo dinámico de verdad. Aquello les cambió mucho, les convirtió en algo muy distinto. En Liverpool, a donde regresaron al cabo de 2 meses, continuaban siendo una banda desconocida, una de las muchas bandas de rock and roll contundente que competían en la escena nocturna. Creo que fue el ayuntamiento de Liverpool quien les contrató, aunque nadie había oído hablar de ellos jamás. A partir de aquí tomaron Liverpool por asalto.
Su debut fue en el club de Ray McFall, The Cavern, en una sesión vespertina el 21 de febrero de 1961, un mes antes de su primera aparición nocturna. El único hueco disponible para los Beatles era durante la noche de invitados de los Blue Jeans. Y estos tipos se presentaron vestidos de cuero negro, algo inaudito para el Liverpool de entonces. Eran los Beatles. Yo pensaba que eran alemanes. Salieron después de terminar nuestro concierto y Bob Buller les presentó. Escuchamos desde el fondo los dos primeros temas. Jamás había oído un escándalo así. Me pareció horrible, a más no poder. No teníamos nada mejor que hacer que quedarnos en la taberna, así que pedimos unas cervezas. Al cuarto tema, mi opinión sobre ellos cambió por completo. Me parecieron geniales. Cuando McCartney pasó a llevar el peso, cambió todo. Fue una experiencia absolutamente fantástica. Sus temas eran distintos, sus arreglos musicales también. Eran dinámicos y estaban muy bien organizados. Me asombré del sonido que oía. Y al final se les adjudicó a los Beatles el miércoles por la noche. Nosotros tocábamos todos los martes y ellos todos los miércoles. Recuerdo doblar la esquina de la calle Matthew, que era muy estrecha y llena de almacenes. The Cavern se encontraba en el sótano de uno de ellos, cuando veo que hay una cola de personas que llega hasta arriba. Ya sabe, era martes por la noche y yo llevaba mi guitarra en la mano. Acababa de bajarme del autobús que me traía de Highton. Bajo la calle y me encuentro con esta cola. Saco pecho y me digo, ¡wow! ¡Qué pasada! Entro en The Cavern. Dentro había unas 80 personas, pero la cola continuaba fuera. Entonces me dirijo al portero, un tipo enorme, y le digo, Paddy, ¿por qué no les dejas entrar? Y él me responde, ya están dentro. Y yo insisto, no, me refiero a los de fuera. Él me espeta, oh, esa cola es para mañana por la noche, para los Beatles. Ya estaban haciendo cola el día anterior y durmieron en la calle Matthew, que, lo que se dice, no era un buen lugar para pasar la noche. Todos tenían sacos de dormir. Solo me pareció increíble que la gente hiciera eso por una banda local. La revista de Bill Harry, Mercy Beat, dio su nombre al sonido de Liverpool, y en un importante artículo aparecido en uno de sus primeros números describía a los Beatles como un fenómeno, lo que contribuyó a promocionarlos. Lo firmaba Bob Buller, el disc-jockey de The Cavern, que asistió a lo largo de su vida a 292 actuaciones de los Beatles. Una de las expresiones que usé cuando escribí ese artículo que apareció en Mercy Beat en agosto de 1961 era tosco pero romántico, atractivo para ambos sexos. Creo que eso era lo extraordinario de los Beatles. Interesaban a los chicos tanto como a las chicas. Fui su representante extraoficial durante todo 1961, hasta que Brian Epstein entró en escena a finales de este mismo año. Eran garbosos, pero no ostentosos. Eran simpáticos. Cuando estaban sobre el escenario eran de lo más simpático. Eran contagiosos. Su humor era contagioso. Su conducta era contagiosa. Su música tenía fuerza. Y sus pintas eran perfectas. Siempre, desde el principio, fueron algo muy peculiar. Es decir, Lennon era una persona muy agresiva, ya sabe, bastante violento. Sí, tenía que serlo. McCartney era el relaciones públicas de la banda. Era muy majo con todo el mundo. En cuanto a George, le llamábamos Doisy George, amodorrado George, porque era tan acomodaticio, todo le iba bien. Sí, tío, muy bien. Era Brian Epstein quien estaba destinado a transformar la imagen de los Beatles y guiarles hacia el éxito. Él se convirtió en su representante a finales de 1961. La gente respetaba a Brian Epstein no solo porque era elegante, con buenos modales, educado y con una buena formación. Su familia tenía dinero y eso significaba mucho en una ciudad donde la mayoría no tenía ni 2 reales. La familia Epstein vivía en una de las mejores zonas de Liverpool, tenía muchas propiedades y una cadena de tiendas de discos. La sucursal de NEMS, North End Music Stores, en Whitechapel, a la vuelta de la esquina de The Cavern. En muchos aspectos de su vida tenía la sensación de ser un fracasado. Su familia le había hecho durante un tiempo encargado de una de sus tiendas
y quería probarse a sí mismo. Cuando se topó con el Mercy Beat y todo lo que estaba ocurriendo en Liverpool, creyó que tal vez esa era la oportunidad en la que implicarse. Así que les acompañé a aquella reunión en una tienda de discos cerrada a mediodía un miércoles por la tarde. Él estaba como escondido dentro y a oscuras. Abrió la puerta y entramos en tropel. Al verme se debió preguntar: ¿quién demonios es este que les acompaña? Porque yo era mucho mayor que ellos. Se pasaron por alto esos detalles sutiles, típicos de las presentaciones. Parecía que continuaba preguntándose: yo debería haber tomado la iniciativa. Pero John, que estaba al tanto, dijo: oh, este es mi padre, hemos traído a mi padre. Se supone que tenía que reírme de eso, pero más bien lo lamenté, porque no era tan mayor. En sus comienzos, los Beatles eran una banda muy tosca. Vestían de cuero negro, sudaban sobre el escenario. Eran muy duros y groseros, pero Brian les hizo mejorar su aspecto y ponerse mejores trajes. Solía enviarles unas notas concisas diciendo no fumar en el escenario, no hablar con las fans y, sobre todo, lo que no tenían que hacer, lo cual a John no le hacía demasiada gracia. Sin embargo, al mes de convertirse en su representante, Brian les consiguió una audición en Decca Records en Londres. Lo logró con una grabación chapucera de los Beatles realizada en The Cavern y con la colaboración de Tony Barrow, quien más tarde sería sus relaciones públicas. En realidad era horrible, pero mi cometido en Decca no era contratar talentos. Me dedicaba a redactar notas de prensa y cosas así. Yo no albergaba ninguna esperanza por él y su banda. Después vino aquella desastrosa audición del día de Año Nuevo en Londres. Brian Epstein había preparado todo de una forma muy conservadora. Les ordenaba que debían tocar y les prohibía terminantemente interpretar cualquiera de los animadísimos rocks que tocaban en The Cavern, con la gran ventaja que proporciona analizar la situación a posteriori. Comprendo muy bien por qué Decca no quiso a los Beatles. Lo ocurrido después, aunque también contribuyó a forjar su leyenda, fue que todas las compañías importantes rechazaron a los Beatles. Pero lo que rechazaban en realidad era aquella cinta grabada durante la desastrosa audición en Decca, que era el material que Brian Epstein presentaba en sus visitas a las compañías discográficas. De hecho, él estaba tan abrumado por las dificultades que no sabía qué hacer, y creo que si hubiese dependido de él habrían hecho las maletas. Pero por casualidad Brian entró en una tienda de la voz de su amo para que le reprodujesen unos vinilos de la audición de Decca y le pusieron en contacto con George Martin, que gestionaba el sello Parlophone. Parlophone no era un sello de música pop, más bien de discos cómicos, cosas como Beyond the Fringe, grabado con Peter Sellers. Creo que lo que hizo que George Martin se interesase por los Beatles no fue su música, sino su sentido del humor. Cuando les llevó a su estudio para que escuchasen las reproducciones, les comentó: bueno, si hay algo que nos gusta, hacedmelo saber. A lo que George Harrison le respondió: bueno, para empezar, no me gusta su corbata. Ese creo que fue el momento en que George Martin decidió contratarlos. Los Beatles se pusieron manos a la obra con la grabación de su primer disco, Love Me Do, pero no sin antes sustituir de forma un tanto despiadada su batería Pete Best por Ringo Starr, encargando a Brian Epstein el trabajo sucio. Lo más cruel que hicieron en toda su carrera fue, a mi modo de ver, ordenar a Brian Epstein que despidiera a Pete Best. Aquella noche no pudo dormir pensando en ello. Brian evitaba que nada pusiera su nombre en entredicho, por lo que si había que tomar alguna decisión difícil, trataba que otro la tomase por él. 3 días después, se produjo una gran algarabía en The Cavern cuando aparecieron los nuevos Beatles. Los fans gritaban: Pete siempre, Ringo nunca. El peor parado fue George Harrison con un ojo morado. Ringo tenía un importante papel que desempeñar en el grupo. Su sentido del humor y su personalidad fueron muy útiles porque, ojo a esto, baterías, aparte de esa imagen a los Dave Clark Five, los baterías en principio se sitúan tras el grupo. Y en un grupo de 3 guitarras y batería, los 3 guitarristas están en las posiciones más atractivas, delante, tocando y cantando, y el batería sentado detrás, que es lo suyo. Pero el sentido del humor de Ringo y su atractiva personalidad cuajaron jugando un papel importante. Los Beatles no eran los Beatles sin Ringo.
A los Beatles, The Cavern se les quedó pequeño. Y mientras Love Me Do escalaba posiciones llegando a la 17ª posición en la lista de éxitos, actuaban muy lejos de allí tocando noche tras noche por toda Inglaterra. A la vez, los intensos focos de Londres les llamaban cada vez con mayor insistencia, hasta que por fin consiguieron traerlos a la capital, donde el siguiente lanzamiento de los Beatles, Please Please Me, alcanza el número 1 y ellos estrenan su corona de reyes del pop. En realidad hay una fecha concreta hacia el final de 1963 que se puede tomar como el día de nacimiento de la Beatlemanía. Fue un domingo en el que los Beatles llenaron hasta la bandera el London Palladium. Cientos de fans bloqueaban Argyle Street aquel día y las fotografías que los reporteros gráficos de Fleet Street publicaron a la mañana siguiente provocaron el impacto. Creo que aquella fue la primera vez que los medios de comunicación empleaban la palabra Beatlemanía. Antes de los Beatles, ya se habían producido enormes éxitos de la música popular. Frank Sinatra, Elvis Presley, pero ninguno de ellos había suscitado tanto interés por la música pop como el de los Beatles. Sus guitarras son tal vez la clave, 3 guitarras, y desde luego esos yay, yay, yay que todo el mundo coreaba. Era nuevo y fabuloso, y era solo el comienzo de los 60. Es obvio que yo solo era un niño, pero tenía que participar. Nadie podía imaginar que la música popular pudiera incluir tanto, llegar a tanto, significar tanto para tanta gente en esa forma tan concreta. ¿Qué se siente al tener a todas esas fans ahí fuera? Al principio me olía a asesinato, porque parece que van a romperte en pedazos, pero cuando le coges el truco te acostumbras y se soporta mejor. Siempre antes de un concierto la policía nos dice: no os asoméis a las ventanas porque las ponéis cachondas. Oh, son fabulosos. Esos cortes de pelo y su ropa. Ellos dictan la moda. Es como cantan, su ropa, el pelo y Ringo Starr. Para muchos jóvenes, los Beatles se convertirán en su voz en un mundo adulto. John, en este Royal Variety Show ante la realeza tendréis que cuidar bastante vuestro lenguaje. Sabes que Teddy Heath ha dicho que no comprende vuestra forma de hablar. Yo sí que no lo comprendo, de verdad, no comprendo a Teddy. No le voy a votar. Era la voz de la gente que, en el mejor sentido del término, se sentía desplazada. Un buen ejemplo, a mi modo de ver, sería aquella gran ocasión durante la celebración de la Royal Variety Performance, en la que justo antes de que los Beatles tocasen Twist and Shout, John Lennon dijo: nos encantaría que los que ocupan las butacas más baratas nos acompañasen tocando las palmas. El resto, limítense a hacer sonar sus joyas. Aquello expresó un desprecio hacia el poder en general y hacia la familia real en particular, como no se había hecho antes. Se habló mucho del compromiso de los Beatles con la clase trabajadora, pero en realidad pertenecían a la clase media-baja. El único que realmente pertenecía a la clase trabajadora era Ringo Starr. Peter, ¿le dijo Ringo que deje de trabajar en la corporación Liverpool? Sí, sí lo ha hecho, pero yo no quiero. Me gusta mi trabajo y los compañeros. Se han portado muy bien. ¿La riqueza de Ringo ha cambiado algo sus vidas? No, de ningún modo. Soy feliz por él, por lo bien que le va. Ha conseguido seguridad para el resto de su vida y nos alegramos mucho. Señora Besterky, ¿quiere Ringo que cambien de casa? Me parece que no. Nos ha pedido que compremos otra, pero nosotros estamos bien aquí. Los vecinos y todo el mundo en el barrio es estupendo y se sienten muy orgullosos de que los chicos hayan llegado donde están. ¿No les envidiarán sus vecinos por la riqueza de los Beatles? No, no, los vecinos son todos muy majos y están muy orgullosos de ellos. La Beatlemanía demostró ser contagiosa. Se extendió por toda Europa con la misma rapidez que se sucedían los éxitos. From Me to You, She Loves You y I Wanna Hold Your Hand. Las composiciones de Lennon y McCartney eran irresistibles. Go, go,
¿Pero podrían los Beatles conquistar el mayor de todos los mercados? Ed Sullivan, el presentador televisivo más popular de Norteamérica en aquella época, apostó fuerte. En la primera etapa de su carrera se produjeron rachas de suerte. Por ejemplo, cuando regresaban de Suecia, en el aeropuerto de Heathrow, lleno a rebosar de fans que no paraban de gritar, estaban también Ed Sullivan y su esposa. Ed Sullivan preguntó, ¿qué es eso? ¿Viene la reina? Le respondieron, no, son los Beatles. Él inquirió, ¿quiénes son los Beatles? Se lo contaron y Ed Sullivan se puso en contacto con Brian Epstein y los contrató para su programa. No todos en los Estados Unidos compartían el entusiasmo de Sullivan por los Beatles. ¿Sabéis que la Universidad de Detroit ha vetado el movimiento Beatle? Algo hemos oído. Opinan que vuestro corte de pelo es antiamericano. Eso es de una gran perspicacia, ya que no somos norteamericanos. Y conquistaron Norteamérica. El show de Ed Sullivan en febrero de 1964 con su aparición logró el mayor índice de audiencia de un programa de entretenimiento de la historia de la televisión, y mientras actuaban descendió la tasa de delincuencia en el país. Los Beatles llegaron a Norteamérica casi en el momento preciso. El atentado contra la vida del presidente Kennedy había sucedido hacía tan solo 3 meses y su repercusión en la mente norteamericana continuaba siendo enorme. Llegaron justo a tiempo de formar parte, al menos para la Norteamérica joven, del proceso de curación de ese gran trauma nacional. Ellos eran jóvenes, blancos, angloparlantes, exuberantes, alegres y algo que el corazón colectivo de Norteamérica podía asumir. Para Norteamérica eran extraños, muy delgados y nadie llevaba esos cortes de pelo. En Norteamérica el corte de pelo era algo de la máxima relevancia. Entonces se empezaron a ver pelucas al estilo Beatles y a repartirse como artículos de promoción. Y ese fue el gancho. Su gancho era fantástico. Causaron furor en los Estados Unidos. La prensa me preguntó qué opinaba de ellos. Le respondí que a la larga no sería de extrañar que se cortasen el pelo, porque estas cosas son bastante pasajeras, como ocurrió con Frank Sinatra, Elvis Presley y otros que, como ellos, atrajeron a los adolescentes en años pasados. Para mí, en ese sentido, los Beatles eran bastante refrescantes. Hay otros factores relacionados con la simple satisfacción emocional de los discos de los Beatles. Aunque los primeros Beatles no eran verbalmente muy sofisticados con sus Miss, Yous, I's y muchos pronombres simples en sus títulos y letras, son emocionalmente muy directos. Y eso es muy importante, en especial en Gran Bretaña y Norteamérica, que son sociedades puritanas que no suelen expresar libre y sinceramente sus emociones. Esa franqueza y entusiasmo emocionales fueron y continúan siendo muy poderosos. A su regreso, la bienvenida fue digna de héroes nacionales. En los Estados Unidos, su siguiente single, Can't Buy Me Love, superaron los 2 millones de copias, todo un récord. ¿Qué es lo que más te ha gustado del viaje? Me encantó todo, sobre todo Miami, el sol. No sabía lo que era hasta que fui allí. ¿En Liverpool no hay sol? No, allí está apagado. He oído decir por ahí que los 4 seréis millonarios a finales de año. No está mal. ¿Tenéis tiempo para gastar el dinero? ¿Qué dinero? ¿No os da nada? No. ¿Ha visto su coche? Les colmaban de honores. En marzo de 1964 fueron nombrados personalidades del año del mundo del espectáculo. Es todo un placer recibir uno cada uno, porque solemos tener ciertos problemas a la hora de cortarlos en 4 partes. Solo quiero darles las gracias. Es un gran honor. Y ahora Paul. Lo mismo digo, muchas gracias por premiarnos con este corazón de plata. Pero sigo pensando que le deberían haber entregado otro al bueno del señor Wilson. Cualquiera que nos conozca sabe que soy el que nunca habla, así que gracias. Lo mismo que los demás, gracias por los corazones púrpura. Plata, plata. Oh, sí, perdona, Harold. Sinceramente nos gustaría agradecérselo uno a uno, pero tenemos que marcharnos, ya que el tipo de la película requiere nuestra presencia y dice que le está costando una fortuna. La película era A Hard Day's Night. Contenía 13 canciones originales de Lennon y McCartney y fue nominada para un Oscar. Aquello le siguió una recepción por todo lo alto en su ciudad natal, Liverpool. Los Beatles se encontraban en la cima de su popularidad. A todo el mundo le encantaban los Beatles.
Tras otra exitosa visita a los Estados Unidos en 1965, recibieron las medallas de miembros del Imperio Británico de manos de Su Majestad la Reina en el Palacio de Buckingham. Caballeros, antes de nada, mis felicitaciones por sus medallas de miembros del Imperio Británico. El país entero parece encantado, pero ¿tú cómo estás, Paul? Encantado. Me alegro que también lo esté todo el mundo. Me encanta. ¿Pero para ti es divertido? Sí, desde luego. Y también lo sería para usted, ¿no? Si una mañana se despertase y leyese... Es estupendo. Ringo, ¿cómo os enterasteis? Bueno, oímos algo hace unas 6 semanas cuando rellenamos las solicitudes y supimos que íbamos a recibirlo hace un par de días. ¿Cómo conseguisteis las solicitudes? ¿Os las enviaron por correo? El primer ministro las envió del 10 de Downing Street a la oficina de nuestro representante y desde allí nos las hicieron llegar a Twickenham, donde estábamos rodando. Y después... Se refiere a películas. Como un día después las recibimos, creímos que nos llamaban a filas, pero abrimos los sobres y descubrimos que no era así. Eso ya lo hemos dicho. Ya, pero esto es para la TV y antes era para otra televisión. Es agradable tenerla. No te hace más respetable ni nada parecido. Hay quien lo creerá, pero yo no me siento más respetable. Sigo siendo un piojoso. Lejos de ser un piojoso, Paul había vivido 3 años en una de las zonas más elegantes de Londres, con una de las chicas más guapas de la ciudad. La actriz Jane Asher vivía con sus padres en el número 57 de Wimpole Street, y Paul había sido invitado a quedarse allí por la madre de Jane en 1963. Jane fue la musa de muchas de sus canciones de amor, incluyendo And I Love Her, y se daba por seguro que algún día se casarían. Pero las mujeres de los Beatles fueron siempre relegadas a un segundo plano. John Lennon se había casado con Cynthia, su novia, embarazada en agosto de 1962, pero aquello era un secreto. Su representante, Brian Epstein, creyó que la boda de Lennon podría afectar a la popularidad de los Beatles. ¿Disfrutó mucho su esposa allí? ¿Le encantó? ¿A quién? ¿Quién? ¿Quién? No diga que está casado, es un secreto. Oh, perdone, lo siento. ¿Qué hay de ese rumor sobre el matrimonio de George? No está casado porque vino a decírmelo. Créame, él no está casado, ninguno lo estamos. Sin embargo, Ringo rompió filas en febrero de 1965 al casarse con su novia Maureen. Usted conoció a Ringo antes de que el grupo alcanzase el éxito, ¿no? Sí, así es. ¿Esperaba que se convirtiese en un personaje de esta envergadura? Bueno, en Liverpool sí, pero no esperaba que lo fuese a escala mundial. ¿Le preocupa el tener que acompañarle a todas partes? No, en realidad no. Me limito a divertirme. ¿Se mantendrá al margen de los focos como hace la esposa de John Lennon? No me gustan los periodistas y todo eso. Está con nosotros. George Harrison salía con la actriz y modelo Pattie Boyd. Se casaron a principios de 1966. Ella fue la musa de la composición de George, Something, a la que Frank Sinatra calificó como la mejor canción de amor del siglo XX. En 1966, los éxitos continuaron surgiendo de las plumas de Lennon y McCartney. Yesterday se convertiría en la canción más grabada de la historia, con 2000 versiones diferentes. Estos éxitos no presagiaban la tormenta que les aguardaba. El primer problema con el que nos encontramos en Japón fue que había una facción de estudiantes ultraderechistas que consideró que el lugar donde iban a tocar los Beatles, el Budokan, era sagrado y solo debía utilizarse para los más importantes torneos deportivos japoneses. Las vidas de los Beatles se vieron amenazadas de verdad. Hubo amenazas de muerte. En Manila, la situación fue por completo distinta, pero en cierto modo más aterradora. Allí, Imelda Marcos, la primera dama, reunió a un grupo de niños de la aristocracia, esperando que los Beatles fueran a verlos. Iban a tener una audiencia con los Beatles. Alguien podía habérselo dicho a los Beatles, pero por desgracia nadie lo hizo. A la mañana siguiente, los titulares de los periódicos decían: los Beatles ofenden a Marcos y cosas parecidas. A partir de ahí las cosas fueron de mal en peor. Se retiró el servicio de seguridad y cuando llegamos al aeropuerto para marcharnos, se produjeron escenas bastante desagradables. ¿Llegaron a acercarse y amenazarles físicamente? Venga, dilo tú. Llegamos al aeropuerto y mientras nuestros road managers sufrían intentando embarcar el equipo porque habían desconectado las escaleras mecánicas, nos metieron en la sala de tránsito. Después nos empujaron de un lado para otro, de una esquina de la sala a otra. Usted parece un pasajero normal, Patada. Y nosotros, pues a un pasajero normal no se le dan patadas, ¿no?
Empezaron a pegar a los road managers y de pronto todos estábamos en el suelo. Cuando los road managers se fueron, ¿se preocuparon? Sí, le juro que serían unos 30. ¿Cuántos eran? Yo vi a 5 de uniforme, que eran los que repartían patadas, abucheaban y gritaban. ¿Recibí alguna patada? No, yo fui muy precavido y me movía cada vez que me tocaban. Salimos corriendo hacia el avión, literalmente muertos de miedo, no solo porque fuésemos pateados y golpeados, cosa que sucedía todo el tiempo, sino por temor a que un francotirador pudiera herir a uno de nosotros. ¿Volvería a Manila, George? No, ni siquiera quería ir entonces. Había oído que era un lugar horrible. Y allí se confirmó. Los fans británicos aireaban su descontento al ver marchar a sus ídolos hacia otra gira norteamericana. Lo que no sabían es que jamás volverían a ver actuar en público a los Cuatro Fabulosos. Cuando los Beatles aterrizaron en el profundo sur de Norteamérica en 1966, el recibimiento fue atípicamente frío. Hola, les habla Tommy Charles desde la Waukee en Birmingham, Alabama. Tenemos un montón de buena música para vosotros en esta preciosa tarde de jueves. Aquí surgió todo el problema, en el diminuto estudio del último piso de la Waukee, radiochiflada para los 300.000 ciudadanos de Birmingham, Alabama. Durante mucho tiempo, los Beatles han dicho lo que quisieron sin ningún respeto por el criterio, madurez o prudencia de sus palabras. Hasta ahora nadie les ha desafiado hasta el punto de que lo tengan en cuenta para la próxima vez. El gran problema ocurrido en los Estados Unidos al comienzo de esta última gira fue el comentario completamente inocente que John Lennon hizo durante una entrevista bastante seria que concedió a Maureen Klein para el Evening Standard de Londres, en la que dijo: ahora los Beatles son más populares que Jesús. Considerando los comentarios de Lennon absurdos y sacrílegos, Charles prohibió la música de los Beatles en sus programas y levantó una gran hoguera para quemar los discos y los souvenirs del grupo. Lo que él quiso decir fue que las iglesias no estaban tan abarrotadas como los estadios durante los conciertos de los Beatles, un comentario perfectamente creíble y válido para la época. Pero esto se sacó de contexto y se cambió un poco más populares por mayores que, indicando mejores que Jesús. Y cuando esto apareció en la primera página de una revista norteamericana para adolescentes, desde luego y con razón, se produjo un tremendo estado de resentimiento. Tommy, se dice que dijiste: el día que cumples los 36 piensas como un adolescente. ¿Tus oyentes adolescentes respaldaron ese punto de vista? Así fue. Durante 3 horas, 3 líneas telefónicas estuvieron ocupadas. Decían: deshazte de los Beatles, prohíbe sus discos, quémalos o haz lo que quieras. Y nosotros actuamos en base a nuestras convicciones, y la gente nos respaldó, sobre todo la más joven de la zona. Bueno, opino que los Beatles son un grupo con mucho talento, pero que deberían tener más cuidado con lo que dicen, porque están en una posición tal que muchos adolescentes creen que son algo grandioso. Y cuando dicen cosas como esa, algunos van a creer cualquier cosa que digan. ¿Quemarás tus discos de los Beatles? Sí, ya los quemé. ¿Los quemaste tú solo? Los he quemado solo. No lo sé, creo que ofendió bastante. Hirió los sentimientos de la gente, pero creo que todo el mundo piensa demasiado en ellos. Estaban hablando a los adolescentes y todos creyeron que era bueno. Y entonces ellos aparecen con algo así que suena como si se estuviesen burlando de todo lo que nos gusta. Nuestra iglesia tomó una postura muy firme en la misa del domingo por la mañana. El presidente de los diáconos hizo una declaración con la que estaban de acuerdo los diáconos, respaldando la afirmación de Waukee de vetar a los Beatles. Creo que esto es lo mejor y están a favor de hacer lo que sea para arruinar a los Beatles. ¿Queréis arruinarlos? Bueno, eso da lo mismo, pero podría ser divertido, aunque creo que llegar a eso sería muy feo por mi parte. ¿Qué diferencia ha aportado este escándalo a esta gira? ¿Alguna en particular? ¿Paul? No hay gran... La ha hecho un poco más frenética. Ha provocado que las conferencias de prensa tuvieran mayor significado. Dicen que la última vez que vinimos todas nuestras respuestas fueron poco serias y preguntan por qué ahora no ha sido así. Bueno, pues es que ahora las preguntas han sido más serias. ¿Qué más da que a la gente no le gusten nuestros discos, nuestras pintas o lo que decimos? Están en su derecho. Y nosotros también tenemos todo el derecho a no tener nada que ver con ellos o a no respetarlos. Todos tenemos nuestros derechos, ¿sabe?
Para mí, su éxito se basa en haber sido francos, directos, abiertos y todas esas cosas. ¿No les parece un poco duro que se les ataque ahora por lo mismo? Sí, es duro. Eso es duro. Eso es la libertad de expresión. En los años 60, la juventud en general, representada por los Beatles, comprendió que tenía cierto poder económico y comenzó a pensar que también tenía poder político. Esto provocó que los Beatles y la juventud entrasen en conflicto directo con el Estado, con los gobiernos. Y aparece una reacción de la derecha contra la aparente libertad de los 60. Es en 1966, año clave, cuando en realidad empieza. También vemos a John Lennon en la gira, en las conferencias de prensa de esa gira, haciendo declaraciones muy explícitas sobre la guerra de Vietnam. En Norteamérica siguen haciéndole preguntas sobre Vietnam. ¿Tiene esto alguna utilidad? Bueno, no lo sé. Si decir que la guerra no es buena, si alguien te cree, puede ser bueno. El problema es que no se puede hablar demasiado. Es un poco tonto estar en Norteamérica y que nadie mencione el tema de Vietnam como si no ocurriese nada. ¿Por qué se lo preguntan a ustedes? Son unos artistas. Los norteamericanos, como los británicos, siempre preguntan a la gente del espectáculo qué piensan sobre todo. Así es el espectáculo. Y no puedes guardar silencio sobre lo que ocurre a menos que seas un monje. Perdonen, señores monjes, no lo digo en serio, pero lo he dicho. Sin embargo, la mayoría de las apariciones públicas de los Beatles en Norteamérica continuaron despertando emociones de un tipo más familiar. Nos has mentido. ¿La policía mintió sobre qué, cariño? Nos dijeron que bajásemos allí y esperásemos para verlos. ¿Y has venido hasta aquí para nada? ¿Tienes entrada para el concierto de esta noche? Sí. ¿A qué concierto vas a ir? ¿Al de la tarde o al de la noche? Al de la noche. ¿Y quién te ha mentido? La policía. ¿Qué te dijeron? Nos dijeron que bajarían allí. Y no les dejaron bajar aquí. ¿Te parece motivo para llorar? Cuando has esperado 2 años y medio, sí. Los oficiales que estén delante del escenario se pondrán en contacto con el señor Morris y Paro, encargado de primeros auxilios, que les dará tapones para los oídos. Así impediremos que tengan dolor de cabeza. Si se acabasen los tapones, les dará algodón. Varios factores influyeron para que las giras finalizasen. En primer lugar estaba el tema de la seguridad. Vivían, por decirlo de alguna forma, cautivos bajo arresto domiciliario, encerrados la mayoría del tiempo en las suites de los hoteles. Y su música en directo no se podía apreciar porque en la mayoría de las ocasiones, con los sistemas de sonido de los años 60, el griterío impedía la audición. Durante años no pudieron oír lo que tocaban ni lo que cantaban. Entonces no existían buenos sistemas de amplificación ni grandes monitores sobre el escenario. Y una noche después del concierto, Paul le dijo a Ringo, ¿qué te ha pasado en...? No recuerdo de qué tema se trataba y Ringo le respondió, pero si esta noche no hemos tocado esa canción. Paul y John se miraron y dijeron, pero claro que la hemos tocado. Así que Ringo había estado tocando una canción distinta al resto de sus compañeros de los Beatles, y no lo sabían. Esta combinación de factores consiguió que al final del verano, en San Francisco, tuviese lugar su último concierto. Fue en Candlestick Park. No pasó nada hasta que estuvimos a bordo del avión que nos llevaría de regreso a Los Ángeles por la costa de California. George Harrison se hundió en uno de los asientos y dijo, bueno, se acabó, he dejado de ser un Beatle. A mi modo de ver, el que más cambió de los 4 fue George. George Harrison comenzó su andadura siendo una persona de lo más tranquila, paciente y tolerante. Y creo que las tensiones, los esfuerzos y las presiones de la Beatlemanía en su apogeo hicieron mella en George, que fue el más afectado, ya que había estado tratando de conservar su buen talante y, por así decirlo, de repente estalló. ¿Piensa hacer carrera en solitario con un grupo al estilo Los Beatles? No. ¿No? Seguro que no. Unas palabras más. Continuarán componiendo, pase lo que pase, ¿no?
Sí, tal vez continuaremos escribiendo canciones siempre, aunque no lo compaginemos con otras cosas, porque no se puede parar así, sin más, ¿sabe? Quieras o no, te encuentras haciéndolo. ¿Y qué opina de las giras como la americana o la inglesa? ¿Qué hay de los conciertos en Inglaterra? Debe de haber un momento en que cesen porque no tienen nada que ver con lo que hacemos, ni con nuestros discos o nuestras películas. Verá, nuestras actuaciones van de mal en peor. No podemos evolucionar si nadie nos escucha, ¿me explico? Veo muy difícil que volvamos a tocar en directo. Es decir, que no lo escuchan y por eso no quieren continuar. Oh, sí, sí queremos seguir, pero no se nos escucha. Ni siquiera nos escuchamos nosotros y así no podemos mejorar. Así que trataremos de hacerlo en las grabaciones. De esta forma, prácticamente todo su proceso creativo se trasladó al estudio. Fueron increíblemente afortunados en cuanto a esto, porque el productor con el que acabaron trabajando fue George Martin. Su bagaje de música clásica y su habilidad para hacer cosas poco corrientes con la tecnología hicieron de él la persona perfecta para producir a los Beatles. Y así se convirtió en el colaborador creativo más importante que el grupo tuvo jamás. Ellos tarareaban algo, tarareaban una melodía a George Martin y él la traducía a un cuarteto de cuerda, a una sección de viento, de cuerda o lo que fuese. Él también producía a los Beatles, lo que provocó que sus discos de aquel periodo se vendiesen muy bien. Sgt. Pepper y todos los singles de aquella etapa están muy comprimidos. Se volcaron muchas ideas en un periodo de tiempo muy corto. Eso hace que quieras escuchar esos discos una y otra vez. La asociación Lennon-McCartney a la hora de componer había dominado la trayectoria de los Beatles, pero ahora sus actuaciones se limitaban al estudio y una nueva fuerza creativa emergió dentro de la banda. Fue George Harrison quien introdujo el sitar en la música pop occidental. La influencia de Ravi Shankar en él y su interés por la música india le ayudó mucho a desarrollar la música de los Beatles. Así, de repente, George comenzó a tener el tipo de impacto y de influjo que podía haber tenido antes. Y por supuesto, después de aquello y a la larga, fue él quien les guió hacia la meditación trascendental. Comprendo perfectamente por qué durante un corto periodo de tiempo los Beatles dieron la bienvenida y abrazaron aquella forma de vida. La meditación trascendental representaba paz y tranquilidad, lo que de verdad buscaban los Beatles tras 3 años de Beatlemania y giras por todo el mundo. Alrededor de 1967, los Beatles se encontraban en una posición muy peculiar. En esencia, eran dioses, jóvenes que habían alcanzado un gran éxito. Tenían más dinero del que podían imaginar y un poder cultural increíble. Con levantar un dedo ya tenían una primera página. En esa situación extraordinaria creo que empiezas a buscar respuestas, a buscar algo más. Pero antes de que pudieran encontrar esas respuestas, la tragedia se cernió sobre ellos. Los Beatles se encontraban en Gales asistiendo a un curso sobre meditación trascendental con su gurú indio, el Maharishi, cuando llegó la noticia de que Brian Epstein había sido encontrado muerto en Londres. Habrán oído las noticias de la tarde. Sí. ¿Y Paul ya ha ido allí? Sí. Ya veo. ¿Cuáles son? ¿No tiene idea de sus planes para mañana? No. Ya veremos lo que pasa. Tendremos que tocar de oído. Sí, creo que el señor Epstein iba a ser iniciado aquí mañana. Sí. Brian vivía solo en una casa en el corazón del distrito londinense de Belgravia. Mientras los Beatles meditaban en Gales, Brian yacía muerto en su domicilio. Deprimido y drogado, parecía que había muerto de una sobredosis accidental. Tenía 32 años. Tengo entendido que esta tarde el Maharishi se reunió con ustedes. ¿Podría decirme qué consejo les dio? Nos ha dicho que no nos dejemos sobrecoger por la pena y que cualquier pensamiento que tengamos de Brian sea lo más feliz posible, porque cualquier pensamiento sobre él le llegará, esté donde esté. En su vida privada fue muy triste. Era homosexual en una época en la que no solo estaba mal visto serlo, sino que también era ilegal. Pero ni siquiera era un homosexual feliz, hasta el punto de que nunca mantuvo una relación afectiva estable. No tuvo ningún novio. Desde luego, en aquellos días previos al fallecimiento de Epstein, los Beatles ya habían decidido crear sus propias compañías, Apple Corp, y no tenían intención de
relacionar a Brian Epstein con aquellas empresas. Brian lo sabía. Lo sabía como sabía que los Beatles nunca volverían a ir de gira, así que estaba desesperado. Los 4 miembros de los Beatles asistieron a su funeral en la nueva sinagoga de Londres que estaba junto a los estudios Abbey Road. Brian fue quien en realidad los llevó a destacar internacionalmente, pero hizo cosas que demostraron era un desastre. Y los Beatles terminaron tras una década como la banda de rock más importante del mundo con menos dinero. El contrato que negoció con EMI fue, creo que recibía medio penique por disco vendido, y eso duró muchos años. Así que obtenían una miseria vendiendo millones de discos, mientras que el contrato de los Rolling Stones con Decca era mucho mejor y sus derechos mayores. En lo que respecta al enorme merchandising que rodeó a los Beatles durante el apogeo de la Beatlemanía, sí, es verdad que no se aprovecharon las oportunidades como se debería haber hecho. Los Beatles perdieron cerca de 100 millones de dólares en merchandising en los Estados Unidos en su mejor época. Desaparecido Brian, los Beatles lanzaron su nuevo imperio empresarial, Apple Corp. Savile Row se convirtió en el cuartel general de una empresa capitalista comunista, como ellos mismos la describieron, dedicada al cine, la moda y la grabación de discos. Siempre habían querido crear un ambiente para gente creativa y ayudar a otros talentos distintos a los que ellos llamaban los hombres trajeados. Inspectores de Hacienda, contables, abogados y demás parásitos que se llevaban todo el dinero. Los Beatles tenían muy claro lo que querían hacer. Y de nuevo, una vez más, los Beatles trataban de hacer algo que pudo haber funcionado. A comienzos de 1968, los Beatles volaron a Rishikesh, India, para reanudar sus estudios de meditación trascendental con su Maharishi. Creo que a nivel creativo lo que más influyó en los Beatles fue la meditación trascendental. La mayor producción de canciones compuestas por John y Paul se produjo mientras estaban en el ashram del Maharishi en Rishikesh. Allí compusieron de 30 a 40 canciones en muy poco tiempo. Pero aquel romance no duró mucho. La desilusión se apoderó de los Beatles cuando comprobaron que el Maharishi los estaba explotando. Ringo y Paul regresaron a Inglaterra. George y John no tardaron en hacerlo. ¿Han terminado con él? Bueno, no es que hayamos terminado, pero esa etapa ha pasado. No fue más que una etapa. Él sigue siendo un buen tipo, pero no saldremos más con él. Mientras los Beatles flirteaban con el misticismo oriental, la compañía Apple Corp se echó a perder. La primera baja fue la de la boutique Apple, que se hundió a los 8 meses. Y sus restos fueron repartidos. La gestión comercial fue puesta en otras manos. Esa fue la razón del fracaso. Los Beatles no gestionaban Apple, se limitaban a financiarla, y mientras ellos aportaban dinero, otros lo derrochaban. La cada vez más extravagante conducta de los Beatles no pasó inadvertida. Para muchos ya no eran los Cuatro Fantásticos. Los Beatles estaban pasando de ser juguetes amorosos a algo más extraño y amenazador. Y claro, las drogas jugaron un importante papel. La primera señal se tuvo en 1966, cuando suspendieron las giras, se cortaron sus clásicos flequillos, se dejaron bigotes y barbas, y John Lennon empezó a usar gafas de abuela. Su aspecto era cada vez más extraño. Conocí muy bien toda su historia con las drogas porque vivía con ellos en el piso de Gambia Terrace. Allí tuvieron su primer contacto con la droga. Ocurrió cuando Royston Ellis, el poeta, abrió un gran inhalador. Les mostró la bencedrina y les dijo: si os lo dejáis en la boca y lo masticáis, notaréis el efecto. Esa fue su introducción a la droga. Hasta entonces, su droga consistía en unas cervezas. Fue Bob Dylan quien en realidad les introdujo en la marihuana. Eran muy inocentes en lo que respecta a las drogas y sus efectos. Un día Dylan apareció en la habitación del hotel con una gran bolsa de marihuana. Ellos le dijeron: vaya, es la primera vez que fumamos esto. Él se sorprendió y respondió: pero si lo habéis incluido en vuestras canciones. Hay una en la que se dice I get high, me coloco. Y era cierto, pero él había malinterpretado la canción, no se referían a eso. Sí, tomaban drogas y eran bastante francos al respecto, y hubiesen sido más abiertos sobre el tema si Brian Epstein no se lo hubiera impedido. ¿Cuántas veces ha tomado LSD? Unas 4 veces. ¿Y dónde lo conseguía?
Si le dijera cómo lo he conseguido, es ilegal. Sería una estupidez decírselo. ¿No cree que es algo que debería haber mantenido en secreto? Verá, el caso es que un periódico me hizo una pregunta. Y la cuestión era si contestar con una mentira o decir la verdad. Decidí decir la verdad, aunque en realidad no quería decir nada. Porque si lo hubiera pensado, si lo tuviese claro, no habría dicho nada a nadie, ya que no trato de hablar sobre esto. Pero esa persona trabaja en los medios de comunicación, es periodista. Para mí es algo personal, y también lo sería para él, si lo hubiese mantenido en secreto. Si él quiere darlo a conocer, es responsabilidad suya, es su responsabilidad, no mía. Pero usted es una figura pública. Debería haber sabido que supondría que saldría en los periódicos. Sí, pero decirlo, sabe, no es más que decir la verdad. No sé por qué la gente se ha enfadado tanto por esto. ¿No cree que ha animado a sus fans a tomar drogas? No creo que eso cambie nada, ni que mis fans vayan a tomar drogas porque las tome yo. La cosa es, de todas formas, lo importante no es eso. Se me preguntó si tomaba drogas o no, y de ahí en adelante lo lejos que llegue este asunto y cuánta gente va a ser inducida a tomar drogas depende de los periódicos y de usted en la televisión. Lo que quiero decir es que usted lo está dando a conocer, está llegando a todos los hogares del país. Yo no soy el responsable. Usted me está haciendo una pregunta y quiere que sea honesto, pues lo seré. Pero como figura pública que es, tiene cierta responsabilidad sobre mucha gente. No, la responsabilidad es suya. Ahora usted tiene la responsabilidad de no dar a conocer esto. ¿Sabe? Yo estoy dispuesto a mantenerlo en secreto como algo muy personal si usted también lo hace. Si mantiene la boca cerrada, yo también. Los Beatles disfrutaron de inmunidad bastante tiempo. A los Rolling Stones los arrestaron por cuestión de drogas en 1966-67. Los Beatles consumían tantas como los Rolling Stones, quizá menos. Nadie consumió tantas drogas como los Rolling. John Lennon fue arrestado por tenencia de drogas en otoño de 1968 y después también lo fue George Harrison. El hecho de ser miembros del Imperio Británico ya no les inmunizaba. En noviembre de 1966, en este apartado lugar de Londres y en este edificio, John Lennon asistía a una exposición de arte vanguardista de una artista japonesa de Nueva York. Aquel hecho iba a cambiar el destino de los Beatles para siempre. La llegada de Yoko Ono al planeta Beatles es tal vez el único hecho catalítico que precipitó tanto el fin del romance del público británico con los Beatles como la relación laboral de John Lennon con el resto del grupo. Lo que en realidad ocurrió fue que Lennon llevó a Yoko Ono a las sesiones de grabación de los Beatles. Antes solo estaban los cuatro, y ni novias ni esposas habían entrado nunca. Era un club de chicos. Al llevar a Yoko Ono al estudio, John dejaba claro que aquello se había terminado. Los chicos se estaban convirtiendo en hombres. Bajo la influencia de Yoko Ono, Lennon estaba anunciando que deseaba ser considerado más como artista que como músico. Creo que Yoko Ono anuló la creatividad de John y le impuso sus propias ideas. ¿Pueden describir su nueva manifestación conjunta? ¿Qué son esos aullidos? Una expresión que no está tan intelectualizada como las palabras. Es como... Sonido puro, es sonido puro. Eso es aullar. Algo así. Con franqueza, a la gente no le interesaba aquello. Pero John pensaba que si la gente rechazaba la influencia de Yoko, la ofendían. Y si la ofendían a ella, también le ofendían a él. Así que se obcecó todavía más y su creatividad empezó a decaer. Otra dama poderosa que aterrizó en el planeta Beatle, Linda Eastman, una fotógrafa de rock and roll de Nueva York, se casó con Paul McCartney en la primavera de 1969 y rompió 1 millón de corazones femeninos. ¿Cuándo decidieron casarse, Paul? Hace una semana. ¿Los motivos? Bueno, pues de pronto decidimos hacerlo en vez de pensarlo. Linda, ¿cómo se siente? Es obvio que feliz, pero ¿cómo se siente esta mañana? Terriblemente feliz. Es todo. Linda, se dice que usted es conocidísima entre la buena sociedad neoyorquina. ¿Quiere eso decir que pasará la mayor parte de su tiempo en Nueva York? ¿Dónde vivirán?
En Londres. En Londres. Paul, ¿cómo el padre de una niña de 6 años? Sí, viviremos en Londres. En Londres. ¿Qué le parece ser el padre de una niña de 6 años? Es terrible, terrible. Lo odio y va a ser una carga horrible. En serio. Mira, sales en la tele. Como reacción en cadena, John y Yoko se casaron 8 días después. Hicieron de su luna de miel en Ámsterdam un asunto público y de su wedding una manifestación a favor de la paz. Creemos que en vez de salir a luchar y hacer la guerra y esas cosas, deberíamos quedarnos en la cama. Todo el mundo debería quedarse en la cama, sin más, y disfrutar de su estancia. Hay diferentes opiniones sobre el motivo de la separación de los Beatles. Con mucha frecuencia se responsabiliza a Yoko Ono y Linda Eastman de la separación de los Beatles. Pero, de hecho, no creo que su entrada en escena provocase desmembramiento alguno. Desde el final de 1966 se evidencia en sus grabaciones que tanto John como Paul se dedicaban cada vez más a sus propios asuntos. Sí, continuaban llamándose los Beatles, pero en vez de ser los 4 tipos que llegaban a las sesiones como un conjunto, John traía su material e introducía a Paul y a los demás en su proyecto. Y Paul, a su vez, guardaba sus composiciones para sus propios fines, aunque también incluía a los demás. Los Beatles actuaron en público por última vez en enero de 1969 en un concierto sobre el tejado de la sede de su compañía Apple, el Mayfair londinense, en el que tocaron durante 42 minutos antes de que la policía interviniese. Su música había detenido el tráfico, pero aquella breve armonía fue efímera. El neoyorquino Alan Klein fue nombrado nuevo manager de Apple contra los deseos de McCartney, provocando una mayor división en el seno del grupo. En julio de 1969 los Beatles se reunieron por última vez para grabar su 12º álbum. En su carátula aparecían los Beatles cruzando este paso de cebra. Abbey Road se convirtió en uno de los álbumes más creativos y más vendidos de todos los tiempos. En abril de 1970, McCartney hizo oficial su separación de los Beatles. Él mismo ha dicho que se debe a diferencias personales, de criterio comercial y musicales. Por esas razones. Pero me atrevería a decir que se debe a que desea descubrir quién es y si él mismo puede hacer lo que desea. Se acabaron los Beatles, pero su legado perduraría. Aquel largo y sinuoso camino que había empezado en Liverpool 12 años antes había llegado a todos los lugares del mundo. Fue la influencia de los Beatles, no solo su música, también su sentido del humor en las felices películas que encantaron a millones de personas de todo el mundo. Inspiraron a mucha gente. Los encuentras en el arte, en el diseño de la moda, en la producción musical, en la literatura. La influencia de los Beatles fue tal que muchísimas personas dijeron: hice eso debido a los Beatles. Por lo que a mí concierne, su contribución a la música pop es total. Fue el primer grupo que influyó para que me dedicase a la música. Siempre me ha parecido que ellos eran la música pop y son como el rasero por el que se juzga a los demás. Casi 30 años después del último concierto de los Beatles, los Bootleg Beatles, los Beatles clandestinos, abarrotan auditorios de todo el mundo donde el público continúa enamorado de los Beatles y su música. Pienso mucho en los niños que vienen a vernos ahora para saber cómo era entonces. Y eso tratamos de hacer, presentar el ambiente, el sonido y el aspecto de los Beatles en directo. Todos los grupos, hayan sido influidos por los Beatles o no, están donde están gracias a los Beatles. Ellos definieron lo que es la música pop. Cuando las compañías de discos, los productores musicales o los productores de televisión les decían: nosotros no lo hacemos así, nunca lo hemos hecho, se limitaban a decir: pero ¿por qué nosotros no? Es nuestra manera, y lo hacían. Demostraron que cuando el material es muy bueno puedes tener mucho éxito, que se puede enriquecer el mercado en vez de empequeñecerlo. Gran parte del paisaje y del tejido de la cultura popular actual están ahí porque los Beatles los pusieron ahí. Los Beatles construyeron la casa donde vivimos.